Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Hola, ¿qué tal amigos de Futuro San Luis? Bienvenidos a un episodio más de Frente a Frente. Les recuerdo que este espacio está diseñado para platicar con los personajes de San Luis Potosí, de México y, por qué no, del mundo. El día de hoy tengo el gran gusto de platicar con una persona de verdad que es inspiradora para muchos de nosotros, porque es un luchador de muchos temas, tanto de inclusión como de movilidad, aquí en San Luis Potosí. Me refiero al doctor Jesús Monsiváis. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Muy gustoso de Doctor, estar contigo. Ya sé, muy formal, muy ¿no? seria, ¿verdad? No, sí, es un gusto, como siempre, conversar contigo y además aquí en este medio Futuro San Luis, como siempre, un placer. La verdad es que el placer es de nosotros porque te hemos visto muy activo en redes sociales con diferentes movimientos y de verdad nos da orgullo porque representas pues lo que nosotros también queremos hacer con este medio. Jesús, platícale un poquito a la gente, digo, además de todo lo que haces, también trabajas en la Universidad Autónoma de San Luis. Sí, Raquel, no, bueno, en realidad como tú lo señalas, soy un ciudadano, siempre me defino así, un ciudadano de tiempo completo. Amo muchísimo a mi ciudad y siempre estoy tratando de aportar desde mi trinchera un granito de arena en la discusión de los asuntos que nos convienen a todas y todos los ciudadanos. Particularmente, el motivo justamente de esta entrevista es la discusión de una nueva ley de movilidad urbana, no solo para la zona metropolitana de San Luis Potosí, sino para todo el estado. Creo que es muy importante no olvidar esto. Ya no solamente hay congestión o mala planeación urbana en lo que es propiamente la zona metropolitana de San Luis Potosí, hay otros centros urbanos con cambios muy importantes en su diseño urbano, como es Ciudad Valles, como es Río Verde, como es Matehuala, como es también la Huasteca Sur en Tamazunchale. Es muy importante finalmente que todas las regiones del estado podamos entrar a esta discusión que habla justamente del modelo de centros urbanos que queremos construir para el futuro. Y esto tiene que ver también con la calidad de vida y con el plan de vida que queremos para nuestras familias. Entonces yo creo que es un tema, un tópico transversal en el que convergen muchas agendas de la comunidad y por eso es muy importante, Raquel, que las y los ciudadanos en San Luis Potosí estemos atentos de esta discusión que puntualmente ya se está dando en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y de manera particular, Raquel, es importante señalar que esta ley estatal de movilidad para San Luis Potosí tiene una agenda ya programada. Se emitió una ley general a nivel nacional que, para quienes nos ven a través de las distintas redes sociales, esta ley general que es emitida por el Congreso de la Unión finalmente es un marco referencial para que las entidades federativas puedan discutir, como con las particularidades de cada estado, los temas puntuales, ¿no? Con respecto ahora en el tema particular de la agenda de movilidad urbana, pues solamente es un marco referencial para que finalmente las potosinas, los potosinos nos involucremos en la discusión de esta ley estatal de movilidad. Y a grandes rasgos, digo, si nos ponemos a hablar de manera puntual nunca vamos a acabar. Claro, claro. Nos va a llevar tiempo, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que busca esta ley? Sí, mira, a grandes rasgos, finalmente la Ley General de Movilidad Urbana y Seguridad Vial tiene que ver con cómo mejorar los traslados en los centros urbanos, cómo hacer más sostenible el medio que habitamos las y los ciudadanos en los centros urbanos, cómo incorporamos también un medio de transporte público eficiente, cómo incorporamos a la tecnología para lograr que estos traslados también sean más eficientes. Tiene que ver con el derecho a la ciudad, con la posibilidad de que todas y todos los ciudadanos podamos elegir libremente el modelo de transporte que sea más seguro para todas las personas y también el que nos acomode
en nuestras agendas rutinarias, ¿no? En este sentido, es muy importante señalar que lo que busca esta ley general es que en todos los centros urbanos de México la figura más importante, como ocurre a nivel global, sea el peatón, ¿sí? Es la figura más importante. Tiene que haber infraestructura adecuada para que el peatón, en primer lugar, y las personas con movilidad limitada puedan tener seguridad en sus traslados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, ¿no? Y es un tema a lo mejor en el que no estamos sensibilizados a veces. Tenemos banquetas muy mal diseñadas, Raquel, incluso para quienes no tenemos ninguna discapacidad, se nos dificulta el caminar. Imagínate la gente que tenga alguna discapacidad visual o las personas que se mueven en silla de ruedas, un ciclista que no cuenta con una ciclovía segura, los automovilistas también, incluso, bueno, pues vemos un montón de calles con baches todavía en la ciudad, o incluso zonas de la ciudad que ni siquiera están pavimentadas, ¿no? Entonces, esta Ley General de Movilidad Urbana y Seguridad Vial pues toca muchos temas, contar también con espacios de esparcimiento, el tema, por ejemplo, del uso de la tecnología para el transporte público. Aquí es muy importante señalar esto. En algunas entidades federativas ya se han implementado, por ejemplo, aplicaciones, algunas apps en donde el ciudadano puede ingresar a esa app y ver la cantidad de rutas que va a haber durante todo el día, los horarios aproximados de donde la ruta va a pasar por determinadas paradas de transporte público, y eso a los ciudadanos les facilitaría muchísimo también la manera en la que desarrollan sus actividades diarias, ¿no? Y además la cuestión de la seguridad, ¿no? Totalmente. Lo hacen mucho también en muchos países que ya saben y programan sus rutas y sus tiempos. Claro, no, y creo en ese tema de la seguridad, Raquel, es muy importante que los ciudadanos ya comencemos a conocer que, de acuerdo a una iniciativa de la ONU, la velocidad máxima para todas las calles en este país va a ser de 30 kilómetros por hora, exceptuando obviamente avenidas principales y avenidas secundarias, que de acuerdo a esta ley general hay velocidades de 50 y de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, una vez que se apruebe esta ley estatal de movilidad, esperemos que sea antes de noviembre, porque de acuerdo a esta ley general que se emitió, las entidades federativas tienen 180 días para que adecúen sus marcos jurídicos locales, y también los ayuntamientos tienen que entrar a la discusión y armonizar estos reglamentos de tránsito a lo que establece esta nueva Ley General de Movilidad. Es muy importante que conozcamos esta nueva velocidad, que no es una velocidad que a alguien se le haya ocurrido, es una velocidad que se ha discutido por expertos a nivel internacional, por organizaciones internacionales vinculadas justamente al desarrollo de las ciudades a nivel global, y pues se ha comprobado básicamente que esta velocidad general para todas las calles que no sean avenidas principales y avenidas secundarias, pues reduce el número de accidentes de tránsito. Quiero decirte, Raquel, que a nivel nacional en México tenemos una estadística fatídica de 42 muertes diarias en accidentes de tránsito. Es una cifra espeluznante en este país, sin contar obviamente las muy desafortunadas muertes del crimen organizado, ¿no? Y si le sumamos esas a las enfermedades más comunes en este país, como la diabetes, pues la cifra de muertos se exponencia a unos niveles insospechados aquí en nuestro país. Es muy importante tener esta estadística. Lo que pretenden estos nuevos marcos jurídicos de movilidad es justamente que reduzcamos los límites de velocidad. Y también esta nueva ley general se ha discutido justamente con expertos, no solamente de nuestro país, sino también han colaborado organizaciones internacionales, y esta nueva ley se ha redactado desde un enfoque sistémico, es decir, tiene que haber una participación directa de todas las autoridades públicas del Estado en la discusión de los marcos de cada entidad federativa, y también la participación pues, de organizaciones de la sociedad civil en muchos temas en este país. Estas leyes específicas en temas específicos han dado muy buenos resultados gracias al conocimiento y a la especialización de sectores de la sociedad civil y de la academia. Particularmente, por ejemplo, lo que contempla esta ley general, como te digo, el tema de la velocidad, que es 30, de hecho allá hay una campaña de la ONU que se llama 30 kilómetros para la vida,
Y en los países donde se han implementado ya estas velocidades para todas las calles del país, pues se han reducido significativamente el número de accidentes viales. Y yo creo que finalmente a todos nos conviene sentirnos seguros, las calles que caminamos, las calles que vemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros adultos mayores caminar, ¿no? Yo creo que tenemos que sensibilizarnos como con esta problemática. No es un capricho, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí se ha hablado mucho, por ejemplo, del papel o del protagonismo en esta discusión en particular de la ley de los ciclistas, ¿no? Claro que los ciclistas son un grupo muy importante, pero no son los únicos que están involucrados en la discusión de esta ley y obviando evidentemente al peatón. Finalmente todos somos peatones, Raquel. Y la mayoría de las personas se transportan, valga la redundancia, en transporte público. Claro, en transporte público. Y es desafortunado que pues en San Luis Potosí en este momento todavía no estemos aplicando como tecnología ya, cuando pues hay aplicaciones para hasta pedirte los taquitos, ¿no? Y que te lleguen a tu casa. Entonces yo creo que sí es importante que finalmente las autoridades involucradas en este tema pues comiencen a discutir y además también entrar en la discusión de desincentivar, desestimular, que además son las palabras que usa esta ley general, el uso del automóvil, ¿sí? Hay un compromiso ya, de acuerdo a esta ley, que todas las autoridades en sus niveles de gobierno, porque además los 3 niveles están involucrados en la discusión de esta ley de movilidad y seguridad vial. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a desincentivar el uso del automóvil. Imagínate, ya hay una responsabilidad legal y esto desafortunadamente no se ha socializado como debiera socializarse en la discusión de la agenda pública. Vemos que los presupuestos que están dedicados a infraestructura urbana, un gran porcentaje se va justamente a la infraestructura para el automóvil. Y de verdad que a todos nos conviene, Raquel. Si tú ves, por ejemplo, las estadísticas de obesidad a nivel mundial, México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil y obesidad en adultos, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el derecho a la ciudad, con el que llevemos también modelos de vida también cada vez más saludables, ¿no? Tenemos que disminuir hasta esto tiene que ver con la alimentación que llevamos los mexicanos. Entonces, a mí me gusta muchísimo, además porque yo soy un ciclista urbano, mi medio de transporte principal es la bicicleta en la ciudad y yo estoy consciente justamente del peligro. Mira, yo lo hablaba con unos amigos, ¿no? A veces yo me siento como un pollito de estos de colores que te venden en la primaria, porque no, de verdad, siendo ciclista en una ciudad que no cuenta con infraestructura, no sabes en qué momento te va a tocar un accidente, ¿no? Afortunadamente, yo llevo ya 4 años siendo ciclista en la ciudad de San Luis Potosí y conozco finalmente que hay muy poca infraestructura en todos los sentidos, para el automovilista, para el peatón, para el ciclista, para las personas con movilidad limitada. Y yo de manera personal asumo una actitud empática para saber que obviamente nuestra ciudad no cuenta con infraestructura adecuada y tengo que ser tengo que estar muy alerta y también muy empático con todos los modelos de transporte. Claro, claro. Y además, hasta para no caer en una discusión con un automovilista, ¿no? O sea, que es muy regular esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con el modelo de ciudad que queremos. Queremos todos una ciudad bonita, queremos todos una ciudad en la que nos sintamos seguros. Pero también bien pensada, ¿no? Se ha discutido mucho en últimos meses, Jesús, la cuestión de la ciclovía, que decía el gobernador, es que no sirve, claro, hay que reacomodarla, claro, reubicarla. ¿Qué opinión te merece la ciclovía? No, mira, a ver, me parece muy desafortunado, Raquel, las declaraciones de algunas autoridades públicas en ese sentido, porque como ya te lo mencioné, finalmente ya hay una ley general, no solamente la ley general de seguridad vial, de movilidad urbana y de seguridad vial, hay una ley general de ordenamiento territorial y asentamientos urbanos que establecen puntualmente que en el diseño de los presupuestos para infraestructura urbana se debe atender a la jerarquía normativa del uso del espacio público. En primer lugar tenemos al peatón, en segundo lugar a las personas con movilidad limitada, en tercer lugar tenemos a los usuarios del transporte público,
luego tenemos al transporte de carga para servicios y en último lugar tenemos al automóvil. En este orden jerárquico que al menos está establecido en 2 leyes generales del país, se establece que el presupuesto de infraestructura urbana debe atender a esa jerarquía en el uso del espacio público. Lo que está ocurriendo aquí, que finalmente son 2 marcos jurídicos recientes, obviamente hay muchos intereses económicos para que no se socialicen esta jerarquía del uso del espacio público, pero lo que reflejan finalmente estas declaraciones pues es un desconocimiento de la ley, porque la ley establece que en el diseño de las nuevas vialidades debe haber un espacio destinado para el peatón, para las ciclovías, para las personas con movilidad limitada y obviamente en última instancia para el automóvil. Obviamente estamos como en este proceso de transición en donde pues, tenemos que adecuarnos a los compromisos internacionales también que ha adquirido México, pero pues creo que devienen de un profundo desconocimiento además de un uso arraigado de la bicicleta en San Luis Potosí, porque de acuerdo a estadísticas del INEGI, San Luis Potosí es el 5º estado en donde más se usa la bicicleta como medio de transporte. ¿Está mal diseñada la ciclovía? Está mal diseñada la ciclovía, pero Raquel, eso no es una excusa para que se pueda adecuar o mejorar y lograr también conectar otras zonas de la ciudad. O sea, definitivamente ya hay un marco jurídico que establece la obligación de la autoridad pública a invertir en infraestructura para peatones, para ciclistas, para el transporte público y finalmente para el automóvil. O sea, es desafortunado que todavía tengamos en la sociedad mexicana este chip de que pues el automóvil lo usamos para, o sea, claro que es muy importante y cuando no contamos con opciones de transporte público eficientes, pues es normal que una familia con 2, con 3, 4 hijos prefiera comprar un automóvil y prefiera moverse en la ciudad con un automóvil. Pero aquí podríamos entrar incluso hasta en algunos mecanismos jurídicos para obligar a las autoridades públicas a atender justamente lo que ya establecen estas leyes generales, exceptuando obviamente, Raquel, también lo que ya establece el artículo 4 de la Constitución. A partir del 2020, el derecho a la movilidad urbana ya es un derecho constitucional. Se modificó justamente en diciembre de 2020 el artículo 4 de la Constitución y que establece ya el derecho a la movilidad como un derecho constitucional. Obviamente tenemos muy poquito tiempo, nos va a costar muchísimo tiempo como armonizar los marcos jurídicos a nivel nacional, pero no podemos olvidar que mucha gente muere todos los días por accidentes de tránsito y que tenemos que mejorar y planear el modelo de ciudad que queremos para los próximos años. Las autoridades, me atrevo, Jesús, a aseverar, a lo mejor este rechazo que se tiene es por la inversión que se tiene que hacer. Lo mencionabas, tenemos calles con baches, banquetas que no son inclusivas. Y otra cosa muy importante, pues la iluminación, claro. ¿no? Y la gran inseguridad que impera en estos momentos. Sí, no, pues por eso creo bien importante, Raquel, que la discusión de esta agenda de movilidad urbana tiene que ver con otras agendas que nos interesan a las y los ciudadanos. En el tema, por ejemplo, de lo que señalas, la poca iluminación que hay en algunas zonas de la ciudad, pues incrementa los índices, por ejemplo, de criminalidad en algunos barrios, en algunas colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí, y también, obviamente, incrementa el acoso que sufren muchísimas mujeres en este país. Porque la discusión del modelo de ciudad que queremos también toca otros tópicos, otras agendas muy sensibles que no son exclusivas de nuestra ciudad, son una agenda nacional. El tema, por ejemplo, de la inseguridad que sienten las mujeres al caminar las calles. Es terrible, la verdad, que mis sobrinas, que tus hijas no puedan salir a tomarse una cerveza después de las 10 de la noche porque obviamente sienten miedo de que en el traslado del lugar donde están tomándose una cerveza a su casa puedan sufrir el acoso de algunas personas. No es terrible y muy desafortunado, pues también estas estadísticas espantosas de 10 feminicidios que ocurren en nuestro país, ¿no? Y justamente estos feminicidios están vinculados estrechamente
en zonas urbanas en donde no hay iluminación, en donde no hay seguridad pública, y para las personas que cometen este tipo de delitos son un escenario muy fácil para no dejar rastro justamente de estos actos tan terribles que cometen en nuestro país, ¿no? Entonces, ciertamente, por eso es muy importante que todos nos involucremos en la discusión de la Ley Estatal de Movilidad Urbana. Yo he visto que aquí en San Luis Potosí están tratando de polarizar el tema justamente con el tema de los ciclistas. No es un tema de los ciclistas, es un tema de que el peatón... Pues también tienen derecho. Claro, no, claro, y además es un tema de seguridad, de que todas las personas tengan la posibilidad de trasladarse de un punto a otro de la ciudad con la certeza de que van a llegar sanos y salvos a casa. O sea, si tú eres motociclista, ciclista, automovilista, finalmente vas a caminar la calle y quieres sentirte seguro en el espacio urbano donde te desarrollas. Algo muy importante que mencionabas, Jesús, es poder elegir el medio de transporte que más se acomode a mis necesidades. Y viene a mi mente hace muchos años que terminé yo la licenciatura, y recuerdo que en aquel entonces, en una de estas discusiones para el incremento de la tarifa, se hablaba de incluir cámaras en los camiones urbanos. La pregunta aquí es, ¿cómo consideras tú el transporte público que muchos de nosotros utilizamos día a día? No, pues a ver, no solamente lo digo yo. Como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país, hay un transporte público muy deficiente, y lo estamos viendo, por ejemplo, hasta en la Ciudad de México. Un transporte público que no está incorporando tecnología, como te lo repito nuevamente, no se está ampliando la oferta, no hay un acompañamiento, por ejemplo, de las nuevas rutas, de los nuevos centros urbanos que están ensanchando ya la zona metropolitana de San Luis Potosí. Es un transporte público inseguro para las mujeres, e incluso lo vemos en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Que hay vagones exclusivos para las mujeres, ¿no? ¿A qué niveles hemos llegado para segmentar también a los grupos poblacionales, justamente para que en este caso puntual las mujeres no se sientan agredidas en su integridad física? No es un caso exclusivo de San Luis Potosí, es un caso, es un tema que se tiene que discutir a nivel nacional, y es un resultado de la política de favorecer siempre el uso del automóvil a nivel nacional. Lo estamos viendo también con la construcción de los segundos pisos en la Ciudad de México, ¿no? No se está invirtiendo en el uso del transporte público. Tú revisas, por ejemplo, los modelos de transporte público en Europa, o incluso en algunas de América Latina, como interesantes. En el caso, por ejemplo, de Medellín, son ciudades pues parecidas a las situaciones como socioeconómicas de nuestro país, y están tratando de incorporar diversos medios de transporte público que pueda conectar a las zonas metropolitanas, ¿no? En el caso de las ciudades europeas, que tienen un mayor desarrollo del tema de transporte público, yo tuve la posibilidad, por ejemplo, de estudiar 4 años en Madrid, y Madrid tiene pues un transporte público muy integrado, en donde, por ejemplo, quienes están a las orillas de la zona metropolitana de Madrid, hay, además del metro, una cosa que se llama como un tren que se llama cercanías, y ese tren pasa a un segundo círculo de la periferia de la ciudad. Entonces, las personas que están en las colonias de las orillas de la ciudad llegan en su vehículo particular a la orilla de la ciudad. Hay estacionamientos públicos gratuitos en ese tren de cercanías que los conectan a las zonas o a las estaciones de metro más importantes, y ya de ahí la persona se conecta con el metro y puede salir de la estación de metro y tomar una bicicleta para llegar a las últimas 6 cuadras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer justamente es lograr que todos los medios de transporte que hay en la ciudad se puedan conectar de una manera, o incluso, por ejemplo, el caso de Londres, que hay un impuesto, hay un pago
adicional que el automovilista hace para poder entrar al centro de Londres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente las autoridades públicas intervienen para que el automovilista pueda dejar su coche en una zona alejada del centro de la ciudad y pueda llegar al centro de la ciudad en el metro o en otro medio de transporte público. Entonces, pues justamente lo que tenemos que hacer es, ojalá que en un tiempo no muy lejano podamos como integrar todas las opciones o toda la oferta de transporte público que hay, ¿no? Sería fabuloso, ¿no? Para poder también ayudar a nuestro medio ambiente. Sí, y por ejemplo el tema del uso de la bicicleta tiene que ver también con pues mejorar el aire que respiramos. San Luis Potosí además tiene dos agendas muy puntuales que no se han discutido con la seriedad que se merecen. El tema justamente del suministro de agua potable para la zona metropolitana de San Luis Potosí y la calidad del aire. No tenemos aparatos que puedan medir correctamente justamente la calidad de aire que estamos respirando los potosinos. Incluso expertos, por ejemplo, en la organización civil Cambio de Ruta en San Luis Potosí, pues incluso ha señalado que en algunos momentos los potosinos hemos respirado un aire peor del que se respira en la Ciudad de México. Imagínate. Y esto no lo estamos discutiendo. Y esto tiene que ver justamente con el derecho a la ciudad, ¿no? Y me parece muy lamentable que la agenda pública esté en otros lados, ¿no? Que estemos haciendo kermeses como sin ningún sentido por la feria, por las fiestas patrias, y finalmente lo que tenemos que estar discutiendo es la calidad del aire que estamos respirando, el transporte público que estamos utilizando, ¿no? Contar con infraestructura vial para que cuando caminemos la calle nos podamos sentir seguros y no caigamos en una coladera abierta o en un registro de la comisión, que ya ha pasado, ¿no? Que ya ha pasado, entonces es terrible. De verdad, tenemos que involucrarnos los ciudadanos. Yo siempre hago una invitación a que sigamos y continuemos con el escrutinio público del trabajo de las autoridades. Jesús, ¿cómo podemos involucrarnos? O sea, ¿cómo podemos contactarte a la gente? ¿Cómo puede acercarse para esta nueva? Pues yo siempre les digo, por ejemplo, en el caso de nuestros diputados, ahora que son como se sienten influencers, todos los diputados, los alcaldes, pues hay que estarlos ahí chingando todos los días en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, decirles, oye, diputado, por ejemplo, ahora que ya se discutió a nivel nacional pues unas modificaciones a leyes secundarias para militarizar la seguridad pública, pues de verdad revisar el trabajo que está haciendo, cómo está votando mi diputado, decirle, oye diputado, ¿cuál va a ser el sentido de tu voto en esta nueva ley, no? Y decirles ahí y llegar y enfrentarlos directamente, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los diputados locales, irlos a buscar en el Congreso, pero puntualmente yo creo que las redes ahora son un método muy efectivo para cuestionarlos. Entonces ahora todos tienen acceso a un teléfono celular con redes sociales y empezarlos ahí a cuestionar, decirles, oye diputado, de verdad quiero que se pueda discutir esta agenda, ¿no? Y etiquetarlos, y yo creo que es un medio como efectivo en donde ellos también sienten la responsabilidad de dar una respuesta, ¿no? Jesús, la verdad es que se nos quedan muchas preguntas en el tintero y abierta la invitación para que regreses. Ahora con estos temas también podemos platicar del agua, ahorita que hay tanta controversia con las terapas y bueno, todas las cosas que se están haciendo en nuestro Congreso y en nuestro estado. Así es, Raquel, no, pues encantado. Les agradezco muchísimo la invitación a Futuro San Luis. Siempre es un placer conversar contigo, Raquel. Igualmente, un placer de verdad tenerte siempre en estos escenarios y porque aprendemos, la verdad, mucho de ti. Muchas gracias. Fue el doctor Jesús Monsiváis hablando de la Ley de Movilidad Estatal. Para que si usted está un poquito interesado en saber, pues escríbanos y nosotros lo contactaremos también dándole seguimiento a esta nueva propuesta. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, le agradezco que nos acompañe. Esto fue Frente a Frente. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Futuro San Luis y también en nuestra página web futurosanluis.com.